Bueno, igual te lo voy a ir cortando, así que de aquí vamos. Entonces empezamos saludando. ¿Quieres que saludemos? Adelante, tú tienes una cara nerviosa que no te la quita nada. No, yo estoy feliz. Ok, qué bueno, me gusta que estés feliz. Eh, Marco los tiempos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Del Mundo a la Luz. Hoy episodio número 12. Yo muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente, aquí con nosotros el hermano Rafa. Saludos. Estarán dado cuenta si vieron el episodio anterior que invertimos roles, invertimos posiciones. Como les estábamos diciendo la semana anterior, miren, han cambiado ciertas cosas, van a seguir cambiando, van a seguir mejorando. Y todo para seguir llevando el mensaje del Señor, todo aquí siempre para buscar una manera de cómo seguir creciendo. Queremos seguir creciendo aquí con ustedes, queremos que ustedes sigan creciendo con nosotros, queremos seguir edificándonos, queremos seguir llevando más palabra. Hoy teníamos un tema que hemos tenido días conversando, queríamos hablar de cómo hacemos para mantener esa llama de la fe encendida. Creo que es un tema... A mí me llegó de repente, tenía días ya pensándolo y va un poco combinado con eso que esa palabra que hemos estado recibiendo estos últimos domingos en la iglesia. Adicionalmente, bueno, yo pedí tarea a mi líder de jóvenes y me mandó un segmento de la iglesia en el cual hablaba mucho de cómo manejar, básicamente en nuestra iglesia se basan en 5 áreas: espiritual, relacional, profesional, física y ministerial. Esos buscan enfocar tu vida en eso y el motor de tu fe en base a eso. Y una de las cosas, y bueno, estaba haciendo un repaso de la parte espiritual y me encantó de la manera como la que sigue orando el Espíritu, cómo sigue buscándonos y cómo estamos completamente alineados a la palabra que estamos recibiendo. No sé si tú sientes alguna vez lo mismo. Sí, evidentemente, porque cuando tienes ese mover del Espíritu Santo, cuando tienes ese primer encuentro con Jesús y recibes ese primer amor, si no lo motivas, si no lo cultivas, tiende a apagarse. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ese fuego no se convierta en ceniza? Sí, y una de las cosas que veo, que repasamos, bueno, siempre ya sabemos que tenemos ciertas prácticas espirituales de las cuales nos ayudan a mantener ese fuego encendido. Obviamente, aquí las vamos a dividir en 5, que son las que alinean con la creencia que tenemos, la línea que seguimos en nuestra iglesia, de las cuales tenemos la oración, la lectura de Biblia, congregarse, que creo que eso es una de las más importantes, si no casi la más importante, porque esa interacción humana, esa falta de contacto, esa necesidad de contacto que tenemos, y aparte que va con la palabra, si vamos a Génesis, que dice que el hombre no debe estar solo, y creo que mucho con la palabra que recibimos el domingo, que decían que a veces tomamos ese no debe estar solo con que tenemos que buscarnos una mujer, sino que podemos sencillamente vincular eso también a que como somos seres relacionales, debemos estar constantemente buscando compañía, buscando cómo seguir relacionando, cómo seguir creciendo. Pero para no desviarme mucho, tenemos... El tiempo limitado. No, sino que tenemos lectura de Biblia, obviamente, porque es la manera en la cual directa tú vas a recibir la palabra. La palabra de Dios. La oración, que básicamente es tu petición. La conversación. Es tu conversación directa padre e hijo, es tu momento íntimo con él. Tenemos aparte, obviamente, como dijimos, congregación. Tenemos obviamente la parte del diezmo, porque el diezmo es quitar tu confianza en dinero y tener tu confianza en Dios. Y se me olvida la quinta. Ayuno. El ayuno, claro, es el hambre, disculpe. El ayuno es importante porque merma directamente a la carne y hace que se empuje el espíritu. Sí, te levanta de una manera increíble. Y también tenemos otros factores que obviamente te ayudan. Primero, la adoración. A veces no sabemos lo importante que es esa adoración, esos momentos antes de recibir palabra, ese momento en el día que estás escuchando música y le levantas tu adoración al Señor. La adoración es importante. En Juan nos habla cuando Jesús decía la importancia de una adoración sincera.
También mucha gente pregunta cómo se sentía acorde el corazón de Jesús con David, por la adoración que él le daba. La importancia del tabernáculo caído de David viene a eso, del amor y el fervor con que le hacía él hacia Dios. Eso es importante. Una parte fundamental para mantener la llama viva es la adoración, porque permite conectar de esa manera, humillándote a ti y dándolo todo, expresando tu amor hacia Él. Sí, y a veces tendemos también a confundir la alabanza, y me refiero a alabar a una persona con adorar. Tú puedes alabar a cualquier persona, tú puedes alabar el trabajo de tu compañero, alabar el esfuerzo de otros, pero tú solamente tienes que adorar a Dios. Adorar al Señor. Solamente adoras al Señor. Y seguirás a tu Señor. Sí, y entonces hay otro aspecto que no tomamos a veces en cuenta en esta parte de encender el fuego. Y otra vez le doy gracias a mi líder de jóvenes, que cuando le pedí tarea me dijo: arranca por Génesis. Y una de las partes que más te ayuda a encender tu fe es la obediencia. Y si nos vamos a Génesis y nos vamos a quién es considerado el padre de la fe: Abraham. Abraham es considerado como el padre de la fe en general. ¿Y por qué es realmente conocido Abraham? Por obedecer al Señor. Abraham en todo momento puso su fe en lo que Dios le estaba diciendo. Y él siempre tuvo obediencia. Sin fe, sin obediencia, no hay fe. Porque si tú no obedeces ese mensaje que te está dando tu papá en el cielo, no estás creyendo. Exactamente. Entonces, imagínate, ponemos a Abraham, que recibe esa promesa en la cual le dicen que él va a ser el padre de una nación entera, que su generación va a ser inmensa y que va a ser esparcida por el mundo. Y va pasando ese tiempo y ve cómo pasan los años y ve cómo su promesa no se va cumpliendo, y él aún así sigue ahí siguiendo al Señor su Dios sin ningún tipo de desacato. Hasta que la esposa le dice, claro, vaya y venga, aquí yo estoy mayor. Ahí está mi sierva, llévesela. Siempre no es por decir nada, pero las mujeres nos han llevado en la Biblia, por lo menos al comienzo nos dicen que nos llevan para el matadero. Sí, bueno, tenemos a Eva. Saludos a todas nuestras hermanas, que las queremos. Las amamos con el alma, pero solamente vamos a decir. Hielo, sí. Exactamente, pero entonces tenemos eso, tenemos que esa es la herramienta fundamental para tú poder tener y aparte de la fe, para poder mantener tu espíritu en alto. Obedece. A ver, aparte de la obediencia, también, ya hablando más o menos de lo mismo, quiero recalcar la palabra que nos dice nuestro pastor, que para fomentar esas disciplinas espirituales tenemos que irnos primero a la disciplina. ¿Y qué nos dice nuestro pastor Pedro Villegas? Que la disciplina es la capacidad de practicar algo con perseverancia hasta obtener esa meta. Entonces nosotros, evidentemente, en la oración es como todo, es una relación que tú vas dando poco a poco. Si tú te decides todos los días, tú puedes empezar como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo con el Padre Nuestro, pero a medida que tú vas ganando esa confianza, tú agarras y empiezas a tener esa conversación con el Señor íntima y buscas una relación de intimidad. Sí, y muchas veces nos vemos cortados. Me pasó a mí y veo que le pasa a muchos hermanos que nos ponemos esa excusa de no sabemos orar, no sabemos cómo empezar. A mí me ayudó mucho una prédica de un pastor que me decía: usted no sabe por dónde empezar, de gracias. Empieza dando gracias. Y eso me ayudó mucho a poder desarrollar, digamos, una mejor oración. Pero también es lo mismo como cuando hablamos con amigos que nos dicen que es que yo no sé hablar inglés. Y dicen, pero piden por el autoservicio. Pero saben pedir, y dicen, sí, está bien, no hay problema, el mensaje llega. Igual es papá en el cielo, porque él sabe lo que estás pidiendo. Porque acaso a un niño que no sabe hablar bien, que no sabe gesticular, le van a negar la oración. Entonces, sencillamente porque
no maneja un léxico. Entonces vemos también a veces esas personas que tienen sea, ese don de orar tan grande sí, no, también que a veces eso nos intimida a cohíben. otras personas. Yo, por ejemplo, yo veo a la gente orando en el ministerio de oración al cual yo pertenezco y me da esta pena, pero yo veo que esa gente ora con aquel fervor y saben de expresarse de cierta manera. Yo, bueno, humildemente, yo simplemente trato Es decir amén, y de uno se decir amén. cohíbe y uno dice amén. Y entonces Este, pero es lo mismo, es tal cual como cuando estás intentando aprender otro idioma, que lo que tienes que hacer es soltar lo que te van a entender y el mensaje va a llegar. y hablando de mensaje, es importante que sepamos que la palabra nos lo dice. Tú hablabas temprano de la importancia de leer Biblia. En la Biblia nos habla específicamente en diferentes lugares cómo mantenemos ese fuego encendido. En Levítico 6:9 nos dice expresamente que es responsabilidad de nosotros que el fuego del altar no se apague. Cuando se refieren a ese fuego que no se apague, se refiere a nuestra fe, a esa conexión que tenemos con el Señor de manera espiritual, porque cuando Él nos da el empujón, nosotros sentimos esa emoción, sentimos esa fe, salimos de la iglesia con los brazos arriba y entonces después si no tienes tus prácticas espirituales vas destinado a caer. Y ahí es cuando ves que llegas y vuelves otra vez a la importancia de congregarte. Porque si tú agarras un carbón y lo sacas de la parrilla, el carbón solo se apaga. Pero si tú agarras ese carbón y lo vas poniendo con muchos carbones, piedritas de carbón juntas, ¿qué ocurre? Se mantienen todas encendidas y crean mucho más fuego. Bueno, yo no sabía eso y eso era más o menos la historia que yo quería compartir cuando yo era un adolescente. Mi papá tenía un town house en Chichirivichi, una playa en Falcón, Venezuela, y yo estaba completamente enamorado de la vecina de al lado, era como llaman ustedes mi crush de aquella entonces. Entonces, cuando yo tenía como 14, 15 años, le pedí a mi papá, no quiero hacer un asado, una parrilla, le decimos todo en Venezuela, y yo me acuerdo que compramos la carne, compramos los chorizos, la ensalada, todo, y compré ese poco de carbón, y me compré un botecito que vendían para encender el fuego. Y yo agarro y puse carbón adelante y le eché bastante líquido y se prendió ese candelero. Pero entonces yo, en vez de estar pendiente del carbón, me iba a estar pendiente de la muchacha, de mi hermano y mis primos y los amiguitos con los que jugábamos. Y se apagaba el carbón. Y lo volví a prender y se apagaba el carbón. Y se apagaba el carbón. Yo no sabía que el carbón tenías que agruparlo, como tú estabas diciendo, que el carbón tenías que soplarlo, que estuviera todo junto y uniforme para que no se hiciera ceniza. Y yo pensando hoy en día, ¿cómo hago yo para que esa fe que yo tengo no se haga ceniza? Y esa fe no se hace como tú estabas diciendo, congregando, orando, estudiando la Biblia, ayunando, diezmando. Yo agregaría el servicio. El servicio es una práctica espiritual que, aunque no la nombran directamente en Pero es que también iglesia, el servicio va vinculado con la congregación, porque cuando tú sirves estás sirviendo con tu congregación. El servicio yo lo veo más como el servicio es a Dios. Es el último 25% de recibir que tú tienes. Claro, yo pensaba que yo no quería servir en un principio, porque cuando sirves, yo pienso que estás dando, y es todo lo contrario, es al revés. Cuando sirves, recibes al 100%. Y de esa manera tú vas creciendo espiritualmente y vas fortaleciendo, y a medida que tú vas ensanchando esa fe y tú vas entregándote a la oración, entregándote a la adoración, congregando cada vez más, escuchando palabras, escuchando la prédica, aprendiendo la intención, porque tienes ese pastor que nos puso Dios, que Dios bendiga a Full Life, a nuestro pastor Pedro Villegas y Ana Villegas, porque de verdad que son unas personas sabias que saben pastorear y nos han llevado en un nivel que da gusto ver el avivamiento que está existiendo ahorita aquí en el sur de la Florida. Hay un despertar de la fe hermoso y invitamos a todos que vayan a una iglesia local, no se queden por fuera. En estos tiempos es muy importante que se congreguen, que busquen el amor de Dios. Su Padre siempre los está esperando con los brazos abiertos. Y renunciar jamás va a ser una opción. Jamás. La gente decía, ¿cómo sabían que Pedro estaba lleno de Dios? Porque a medida que él tiene esa comunión con el Señor, él va llenándose de fuerza, y él hablaba de Dios, y donde llegaba él hablaba, y él sabía que los romanos lo estaban buscando, que los fariseos los estaban buscando, y él no le importaba, porque su corazón estaba lleno de fe. Y cuando tú estás lleno de fe, nada te detiene.
Y entonces tú tienes ese furor que no lo puedes callar y donde tú llegas se refleja. Y así la gente se entendía en aquel entonces que Pedro venía cargado de Dios porque venía con su gloria, venía con su poder. El poder porque venía con el corazón completamente lleno de fe. Entonces cuando nosotros vamos cultivando la fe, cuando nosotros vamos entregados a la palabra y venimos practicando las disciplinas espirituales para nosotros mantener encendido ese altar encendido en nuestras casas, encendido en nuestra iglesia, encendido ese corazón, donde llegue lo vas a reflejar en tu trabajo, en tu sitio de estudio, con tu familia. La gente va a querer estar contigo, van a querer escuchar contigo y van a querer. Yo quiero de eso que él tiene. Yo quiero seguir ese liderazgo que tienes tú. Yo quiero seguir esa persona. Yo quiero sentirme así. Yo quiero creer. Y empezamos con el creer de niños. Pero a medida que vamos adentrándonos en la fe, va creciendo. Nosotros vemos que David era una persona que cuidaba ovejas. Y cuidando esas ovejas, su fe era infinita. Ya él se había enfrentado a bestias en el bosque. Y el Señor buscó a esa persona y dijo, él va a ser el rey. Y lo buscó no porque era la persona con la mayor sangre azul, no, lo buscó porque era su corazón. Su corazón, todo para él era Dios. Su fortaleza era Dios. Y de esa manera, él adoraba. Y cada vez que tenía un problema, se lo pasaba a su papá. ¿Cómo venció a Goliat? ¿Cómo venció? Dios. Dios. Todos le tenían miedo a ese hombre gigante. Y él dijo, no, ya va. Yo con Dios me enfrenté a leones. Yo con Dios me enfrenté a bestias. Él viene a enfrentarme con su tamaño y con su espada. Pero yo vengo a enfrentarte con el poder de Dios. Con esa fe encendida. Y cuando tienes esa fe encendida, no hay nada que pueda derrotarte. Nada. Porque no eres tú el que está peleando. El que está peleando por ti es tu Padre. Estás usando completamente todas tus fuerzas. Ahí es cuando entiendes que todas tus fuerzas no son suficientes hasta que agregas las verdaderas fuerzas. Nada te detiene. Jaque mate. Nada te detiene. Y sí, y yo creo que quisiera agregar una cosa más y referente al ayuno, que a veces el ayuno es tan importante porque a veces confundimos ayunar o asociamos el ayuno nada más con comer, con dejar de comer. Y en realidad ayunar es sacar todo eso que te distrae de tu propósito. Y yo voy a usar mi experiencia personal de mis últimas 2 semanas. Yo hace 2 semanas decidí eliminar mis redes sociales por una sencilla razón. Venezuela me llevaba loco. El tema de Venezuela me llevaba loco. Y no solamente eso, sino que aparte en las redes sociales vemos muchas distracciones que nos vuelven locos. Hoy voy aquí a contarles algo que me pasó esta mañana. Hoy en la mañana sentí un poco de ansiedad y lo primero que hice fue descargar Instagram. Y duré 4 minutos en el Instagram. Yo quedé impactado. Lo que tuve fue ataque tras ataque, tras ataque, tras ataque. Y dije, no, esto no, ¿qué es esto? Mira, ya lo que te quiero decir ¿Qué con respecto a eso. esto? A medida que el enemigo sabe la importancia cuando una persona está llena de fe, cuando una persona está encaminada en su propósito, él va a buscar atacarte, porque lo más importante para él es apagar ese fuego. Y él va a buscar con cualquier distracción, con cualquier mentira, va a buscar crear divisiones, te va a susurrar, van a llegar mujeres, van a llegar cosas que no quieres ver, cosas que no quieres escuchar, porque a él le conviene echarle agua a la leña. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mayor esfuerzo aún para mantener esa llama encendida. Sí, creo que esto ha sido todo por hoy. Algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que quieras dejar. Bueno, por supuesto, siempre invitándolos a que si no están suscritos en el canal, pueden suscribirse en Del Mundo a la Luz. Tenemos el canal de YouTube, tenemos la cuenta de Instagram, adicionalmente tenemos Spotify. También próximamente vamos a estar en TikTok. Amén. Yo estoy intentando que estemos en Apple Podcast en cualquier momento pronto. Siempre es un placer estar con ustedes aquí cada semana. Hoy en la oración de la mañana la pastora quería hablar eso un poquito porque es importante que la gente que nos escuchen lo sepan.
a través del tiempo que utilizamos con los teléfonos y las redes sociales, como dice Luis, puedes estar viendo contenido de iglesia, puedes estar viendo contenido de Dios, puedes estar viendo contenido que te edifique, pero de pronto te llega un mensaje de una ex, te llega un post de alguien que te lleva al pecado. Estamos expuestos completamente como nunca antes al ataque del enemigo de la manera más fácil, donde nosotros le proveemos acceso total. Entonces tienen que blindarse, señores. Como dijo la pastora hoy, dejen de seguir, bloqueen lo que tengan que bloquear y enfóquense en lo que tienen que enfocarse. Cuiden a los niños, a las personas que tengan niños, entiendan que un momento puede cambiarles las vidas. Un momento les arrebata todo. Parte de mantener encendida la fe es mantener su santidad en sus casas. Esos hogares que están pasando por problemas, los esposos que tienen problemas con sus esposas, porque están viendo lo que no tienen que ver, porque están escuchando lo que no tienen que escuchar. Cuídense, mantengan sano el campo de batalla que está en la cabeza. La guerra comenzó y la gente no lo quiere ver. No queremos despedirnos sin desearles mucha leña. Echen leña a ese altar en sus casas. No permitan jamás que se apague. Oren, congréguense, busquen su iglesia local. No olviden comentarnos y que Dios los bendiga.